Buenas noches, hermanos. Vamos a estar, con la gracia de Dios, analizando y estudiando los textos del capítulo 6 de Nehemías, que comprenden del versículo 10 al versículo 19. Vamos a leerlo. Yo igual tengo acá el Power. Me voy a estar dando vuelta bastante seguido, pero vamos a tratar de llevarlo. Vamos a leer. Dice así, el versículo 10. Dice: cuando yo entré en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Vienen de noche a matarte. Pero yo dije: huir, un hombre como yo. ¿Y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días se enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Además hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras, y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Bueno, tenemos el contexto inmediato después del episodio que nos contaba la semana pasada Ezequiel, que tenía que ver con una carta abierta escrita para atemorizar a Nehemías. Esto es lo que pasa inmediatamente después. Como la carta abierta no surtió efecto, le mandan a alguien a que lo atemorice. Bien, y este texto, para empezar, me parece completamente interesante. ¿Por qué un hombre como Nehemías, que era el gobernador, que estaba en constante amenaza, como venimos viendo todos estos miércoles, iba a ir a la casa de alguien que evidentemente no estaba a favor de él, como vamos a ver, como él descubre después, si no tenía confianza? Que él vaya a la casa de este hombre de la IA, quiere decir que tenía confianza, quiere decir que el padre de la IA o el mismo de la IA era de la confianza de Nehemías. De otra forma no habría ido a la casa en este contexto. Lo invita a la casa justamente para darle la amenaza que habían preparado Tobías y Sanbalat, que le habían pagado. Y fíjense particularmente esto que le dice: metete en el templo porque vienen de noche a matarte. Eso es el versículo 10. Y lo que dice Nehemías en el versículo 11 es lo que a mí me gustaría contestar si me encontrara en esa situación. Le dice: huir, un hombre como yo, uno como yo va a entrar en el templo para salvar su vida. Nehemías no podía entrar al lugar santo, que es lo que se refiere acá, la casa de Dios, porque él no era sacerdote. Y encerrarse en el templo era algo completamente irregular y contrario a lo que tenían que hacer. Y le dice: no entraré. Y inmediatamente cuando él toma la decisión correcta, nos dice que se dio cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía porque le habían pagado. Y acá quiero hacer un énfasis principalmente en esta cuestión de decir cómo un hombre como yo, en el caso de Nehemías, va a salvar su vida metiéndose en el templo. ¿Cómo voy a huir? ¿Y por qué dice un hombre como yo? Porque como vamos a ver después, como él mismo se da cuenta, querían tener un mal informe sobre él. Y hay un principio que está en el libro de Proverbios, que probablemente lo hayan tenido en cuenta, que es este, Proverbios 28.1, dice:
que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el que es justo está confiado como un león. Entonces Nehemías hace el cálculo mental, dice, si yo huyo es porque estoy haciendo algo malo. Si me meto en el templo, si me encierro en el templo en este contexto, queda evidenciado que tengo miedo, queda evidenciado de que hay algo mal, y es lo que querían ellos, lo que quería Sanbalat y lo que quería Tobías. Y por eso le pagan a este hombre que es un traidor y traiciona a Nehemías. Pero por suerte Nehemías tenía muy en claro que Dios estaba del lado de ellos. Como vemos en el versículo 13, dice, le pagaron por esta razón para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y así ellos pudieran tener un mal informe de mí. Y le dice, no entraré. En nuestra vida muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en las que se va a poner a prueba nuestra valentía, en la que se va a poner a prueba si realmente somos justos o si estamos huyendo sin que nadie nos persiga. Muchas veces tiene que ver con situaciones en las que probablemente alguien de confianza está obrando de mala manera, o en la que alguien que no viene de parte de Dios nos quiere hacer creer que está hablando de parte de Él. La única manera que tenemos de ser conscientes de si realmente viene de parte de Dios es estando cerca de Él y de su palabra. Lo que va a decir inmediatamente después es algo imprecatorio, como se llama, como los salmos en los que David pide la destrucción de sus enemigos. Le va a decir a Dios, acuérdate de Tobías y de Sanbalat, Dios mío, conforme a estas obras suyas. Ni siquiera está buscando su propia justicia en este contexto. Ni siquiera está pidiendo que los destruya, no está pidiendo su cabeza, no está pidiendo que los mate, está dejándolo en manos de Dios. La afrenta que le están haciendo la está dejando en manos del único juez justo, que es Dios. Dice, acuérdate de ellos conforme a sus obras. Y después tengo anotado acá una lista de otros judíos, otros que eran del pueblo, que se pusieron en contra de Nehemías. Lo va a nombrar después acá, dice los principales, algunos sacerdotes, la profetisa Noadías. Más adelante en este capítulo va a nombrar a Mesulam. Y me hacía acordar, acompáñenme al Salmo 55, a este sentimiento que le da a David y que también nos habla de Cristo, como vamos a ver después. El Salmo 55 va a tener una palabra muy triste. Denme un segundo. Dice el Salmo 55:12, no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo, ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él. Sino tú que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Y bueno, después va a seguir pidiendo la destrucción de sus enemigos. Eran sus vecinos, eran los mismos del pueblo que se habían puesto en su contra. Y pensaba en esto, en la vida de Nehemías. Después hace un corte el texto y nos dice que la muralla fue terminada. Dice que tardó 52 días y la muralla fue terminada, y que cuando se enteraron sus enemigos decayó su ánimo porque reconocieron que esta obra fue hecha con la ayuda de Dios. Y me recuerda a algo que pasa después, que pasa antes, en Nehemías 4:20, que dice, nuestro Dios peleará por nosotros. De nuevo, el mismo sentimiento que está presente en todo el texto. Es Dios el que pelea. No dice, y fui y le corté la cabeza a Sanbalat y a Tobías. Dice, acuérdate, Dios mío, de ellos conforme a sus obras, porque ya venía con esta idea de que Dios iba a pelear por su pueblo y que la muralla fue terminada con la ayuda de nuestro Dios. A lo mejor, al igual que a mí, vienen situaciones o hechos de nuestra propia historia que nos hace pensar que a pesar de cada dificultad, a pesar de cada ataque, a pesar de cada dolor, el Señor pelea por nosotros, y si ha habido victoria o el Señor nos ha hecho salir airados, nos ha hecho salir victoriosos en alguna situación, es porque Él estaba peleando y no nosotros. La muralla fue terminada, como dice acá. Y esto que cita acá no es para humillar a sus enemigos que hace el recuento, sino para decir que fue con la ayuda de nuestro Dios. Pensaba también en el Salmo 42, como está anotado ahí, y le agradecía al Señor esta cuestión.
de que no es con nuestra fuerza, sino que es Él. Va a decir el Salmo 42, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Y quiero pensar que Nehemías tenía esto en mente también, que tenía estos textos, estos salmos, estas canciones de alabanza del pueblo, los proverbios escritos por Salomón, y que tenía en mente estas cuestiones cuando era atacado, cuando era atemorizado. Y después, bueno, los últimos versículos nos van a hablar de esta situación de las cartas que se mandaban entre Tobías y los líderes de Judá, entre los judíos que no estaban a favor de que se termine la muralla, y Tobías, que era el gobernador de Amón, por eso habla de las naciones vecinas, y nos va a hablar de todo un entramado medio raro, de que uno era yerno del otro y que por eso tenían estas relaciones medias turbias entre ellos, y que por eso estaban unidos por juramento a Tobías. El pueblo, por cuestiones familiares, había decidido estar en contra de la obra que Nehemías estaba haciendo a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque a los únicos que no les convenía que los judíos tuvieran su muralla eran las naciones vecinas, que estaban subordinados al imperio persa. Y quería hablar de esto y también quería ver cómo esto nos lleva a Jesús. Me quedé particularmente interesado en los primeros 3 versículos, en los primeros del 10 al 12, que dice, ¿cómo un hombre como yo va a huir? Y quería pensar y quería hablar de cómo esto lo podemos relacionar con el Señor. Va a decir Juan 10, vamos a leerlo, que el que huye no es el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas no huye. Dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Va a seguir diciendo el 10, del 11 al 13 va a decir, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Otra vez, esta idea de huir. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. El buen pastor no huye. Jesús, siendo nuestro buen pastor, como vamos a ver más adelante, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y también tengo anotado el texto de Isaías 53 que dice que como una oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. El Señor nos habla que si Él lo hubiera necesitado en determinado momento habría pedido al Padre legiones de ángeles que lo defendieran y aún así no lo hizo. El Señor pidió que si era posible pase de Él esa copa, sabiendo que, como dice alguien en un libro, la única forma de que esa copa pasara era bebiéndola. Esta idea de Nehemías de que él no puede huir porque él es justo, la tenemos también en Cristo, que no huye, que no es cobarde, que se pone delante de la situación y la enfrenta. Tenemos Lucas 9:51, acompáñenme, que dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, que cuando vio que se cumplía el tiempo, así lo hizo. Lucas 9:51 dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta idea de que Él cumple su misión, de que Él no se acobarda, de que Él no se esconde en el templo para que no lo maten. Y algo que me quedó en el tintero y lo quería decir es que Nehemías no es que se dio cuenta de que era mentira que venían a matarlo. Probablemente terminó pensando que lo iban a venir a matar y se quedó igual, lo cual habla todavía más de esa valentía.
en la que estamos pensando. Y otro paralelismo es esta cuestión: vienen de noche a matarte. Al Señor fueron de noche a buscarlo para arrestarlo. Y todo el tiempo, mientras leía esto, pensaba en cómo se relacionan las historias del Antiguo Testamento con la historia del Señor. Cómo las actitudes de los santos del Antiguo Testamento se relacionan y se cumplen de manera todavía más perfecta en Cristo. Tenemos ese poema que varias veces vemos antes de la reunión general, que dice que hay un mejor y verdadero, y nombra a un personaje del Antiguo Testamento y dice que Jesús lo cumple de una manera todavía mejor. ¿De qué manera Jesús es un mejor y verdadero Nehemías? Es un mejor y verdadero Nehemías porque reconstruye las murallas que nosotros necesitamos para estar protegidos, se pone delante de nuestros enemigos y pelea por nosotros, nos defiende y es nuestro líder, es al que nosotros seguimos. Y sobre todo, porque lo que nos habla el texto de hoy, porque no huye. ¿Cómo te parás frente a las situaciones? ¿Huís? ¿Te escondés en el templo? ¿O te quedás? ¿Te escondés o sos consciente de que el justo anda confiado como un león? Y tenía esta cuestión en particular con la cobardía porque me acordaba, el domingo en la escuela dominical salió un texto de Apocalipsis sobre el final que habla del destino que le espera a los cobardes. Y mi oración toda la semana mientras pensaba en esto era que yo no sea un cobarde, que en las situaciones que se me presenten, si me tengo que plantar como valiente delante del Señor, como un justo, que así lo pueda hacer, porque así lo hizo Cristo y porque así lo veía también en Nehemías. ¿Qué espera Dios de mí? El sábado con los adolescentes hablamos de la vida de Josué, hicimos un repaso por todo el libro de Josué, pero nos centramos mucho en el principio. Acompáñenme a Josué 1:9. Y es un mandamiento que, si bien, si nos queremos centrar solamente en el contexto, son palabras para Josué, pero si las tomamos como están, son para nosotros también. Va a decir: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El otro texto que tengo citado es el de 2 Timoteo, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y finalmente, el texto que está hacia el final es el de Apocalipsis 21. Y miren lo que va a decir, porque es muy duro. Y a mí por lo menos me hace temblar. Dice, vamos a leer desde el 6. Dice: también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si para el Señor mi cobardía está al mismo nivel que la incredulidad, que el asesinato, que el homicidio, que todos estos pecados que resultan completamente terribles y abominables, y la cobardía está entre ellos, yo no quiero ser cobarde. Yo no quiero que ninguno de nosotros sea cobarde. Quiero plantarme como hizo Nehemías y decir: aunque me vengan a matar, yo me quedo, no huyo, no me escondo en el templo. Como hizo Cristo, que se enfrentó a su destino y, como dice en Isaías, por el gozo puesto delante de él, dice que él iba a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Bueno, el gozo puesto delante de él y el fruto de la aflicción de su alma somos nosotros. Esa gracia, esa motivación que fue su amor por nosotros, fue la que lo hizo ser valiente. Entonces, en retribución, mi actitud del corazón, para darle gloria a él, para agradecerle por su sacrificio, para ser un hijo obediente y para escuchar delante de él, buen siervo y fiel, yo también quiero ser valiente en las situaciones que me toquen vivir, sean cuales sean. Esto es lo que tenía yo para compartirles de la porción que nos tocaba estudiar, y es mi oración que así sea. Que la valentía que hubo en Cristo, que nos dejó como ejemplo y que vemos también
reflejada en el Antiguo Testamento, sea algo que esté presente en nuestra vida. Para cerrar, tengo este texto de Isaías 41. Vamos a leerlo, me gusta mucho. Recuerdo cuando era adolescente que era un texto que me gustaba leer. Va a decir Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y me llama mucho la atención que la justificación al mandamiento de no temer sea que es porque Él está conmigo, pero también porque yo soy tu Dios. Está en su naturaleza socorrerme, está en su naturaleza salvarme, y está en su naturaleza acompañarme en mi temor. Porque como humanos vamos a tener temor. Ese no es el pecado. El Señor no va a culparme de algo que no puedo evitar. Va a culparme porque mi fuerza no viene de mí, sino que viene de Él. Va a culparme o me va a pedir cuentas porque mi valentía no depende de mi circunstancia o mi fuerza, depende de Él. Y si tengo una fuente inagotable de fuerza y valentía, entonces no voy a tener excusa para ser valiente. Era esto lo que tenía para compartirles. Que el Señor bendiga su palabra.